Estoy con Juan Pablo Casielo, entonces, integrante de AMSAFE Rosario, porque, bueno, otro de los gremios de la provincia atravesados por la falta de actualización del salario, el atraso de la recomposición salarial. Hubo una medida de fuerza por esta semana. Vamos a ver qué pasa con la próxima, donde sí va a haber 72 horas de paro de los municipales. Los saludo a Juan Pablo Casielo vía Skype, aquí en vivo y en directo por esta pantalla. Juan Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, sueldos atrasados, no hay llamados a paritarias. ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia y los docentes? Sí, salarios en realidad congelados desde marzo. Desde febrero en realidad estamos con los salarios congelados, con los precios que todos sabemos siguen subiendo. En los hechos, el gobierno de Perotti aprovechó el arranque de la cuarentena ya hace 6 meses para suspender una negociación que venía bastante trabada. Así que bueno, ya teníamos atraso en ese momento, sumarle los 6 meses de atraso que se sumaron por la cuarentena. Y bueno, venimos realizando medidas de fuerza todas las semanas, con las dificultades del caso, ¿no? Estamos dando clase en forma virtual con los alumnos y por supuesto todo lo que tenga que ver con la provisión de alimentos, bolsones, copa de leche, eso por supuesto que se sostiene. Pero bueno, garantizando una cantidad de medidas de fuerza todas estas semanas, de 24, de 48, de 72 horas la semana pasada. Y no, la semana pasada no, esta que está terminando en estos días. Y bueno, ahora en principio el día lunes que viene, creo que a las 10 de la mañana, sí llegó finalmente la convocatoria de las autoridades provinciales para una nueva reunión paritaria. Así que bueno, veremos cuáles son cuál es la oferta, cuáles son las novedades. Igualmente estamos preocupados, Ariel, por lo que estamos viendo de los otros gremios. Hay una definición del gobierno de imponer el ajuste, ¿no? Perotti se hizo votar la ley de emergencia supuestamente para garantizar un mejor manejo de algunos fondos, etcétera, y en realidad está usando la ley de emergencia. Lo vimos, en el acuerdo que ya lamentablemente firmaron las dirigencias de ATU y UPCN, cifras en negro que llamamos no remunerativas, cifras que no van a la obra social, que no van a la caja de jubilaciones, que achatan todas las escalas. Lamentablemente viene así y me parece que entre los docentes va a haber mucho enojo con una propuesta de ese tipo. Juan Pablo, ¿usted también le llega la información por ahí que hizo circular la oposición, al menos algunos diputados, que tiene plazo fijo, depositado dinero en plazo fijo el gobierno de la provincia en medio de esta pandemia? Sí, el dato que tenemos es que Perotti y su ministro de Economía, Walter Agosto, insisto, afín a las políticas que desarrollaron en los 90, la idea es sentarse sobre el dinero, hacerlo crecer en todo caso y ajustar, ¿no? Nadie puede negar que nuestro país y nuestra provincia está viviendo una crisis importante y también nadie puede negar las potencialidades y la realidad económica de esta provincia, donde hubo en todo el comienzo de este año una cosecha récord, hay algunos sectores de la economía que les está yendo muy bien y frente a eso, 6 meses de salarios congelados con una economía tan inflacionaria como la nuestra, con el ahorro importantísimo que está teniendo el Ministerio de Educación con los reemplazantes, con que prácticamente está parada la obra pública, estamos convencidos, y tiene que ver con lo que vos decías, de algunas denuncias de la oposición, que el gobierno provincial, incluso también el gobierno nacional le reconoció alguna deuda en relación a los fondos del ANSES por el tema de la caja jubilatoria. Sin duda, el gobierno provincial tiene mucho más recursos de los que dice, y bueno, frente a las necesidades, insisto, de 6 meses u 8 meses ya de salarios y jubilaciones congeladas, frente a la situación muy dramática de algo así como 12.000 docentes reemplazantes que no han tenido prácticamente ningún ingreso en estos meses, frente a la situación de tantas familias, de tantos alumnos y alumnas que no se pueden conectar, siquiera que no pueden seguir la educación en esta emergencia porque no tienen un internet o un mínimo celular que puedan funcionar. Creemos que el gobierno lamentablemente nos está negando una cantidad de respuestas que está en condiciones de dar. Eso es lo que realmente
más se enoja, por eso también las medidas de fuerza, y bueno, vamos a esperar a ver qué propuesta hay el lunes, pero te quiero ser claro, Ariel, somos bastante pesimistas por cómo viene anticipando el gobierno las ofertas a los gremios estatales, a los gremios también de la salud, un panorama poco auspicioso. Lo único que han recibido los maestros reemplazantes en este contexto dificilísimo han sido algunos bolsones de algunos municipios de la región, Juan Pablo. Sí, lamentablemente es así, Ariel, nosotros lo venimos denunciando. Vos pensás que los docentes reemplazantes normalmente en diciembre ya no tienen trabajo, ahí a veces a comienzos de enero cobran los días que hayan trabajado en noviembre y después están esperando marzo para llegar a abril a los primeros reemplazos. Justo empezó la cuarentena, o sea que hay compañeros, compañeras que llevan 9 meses sin ningún ingreso y encima, como estaban anotados en la lista del Ministerio de Educación y habían trabajado aunque sea un día el año pasado, los excluyeron de la IFE, ¿no? Este ingreso familiar de emergencia que generó el gobierno nacional. Las compañeras reemplazantes quedaron por fuera de eso y el Ministerio de Educación les cerró todas las puertas. Lamentablemente fue así. Se logró porque hubo algunos reclamos importantes, los que se podían hacer en esta situación, que del Parlamento santafesino, de la legislatura, saliera una ley que habla de un subsidio de un bono para los reemplazantes, pero no, después terminó saliendo sin monto, sin fecha, y que se tiene que definir en paritaria, y el gobierno cortó las paritarias. O sea, 9 meses en donde se les cortó todo ingreso, donde ni siquiera se hizo una gestión para que el gobierno nacional les pagara la IFE que cobró tanta gente que la necesita sin duda, y de acá ninguna respuesta. Así que frente a esa política, nosotros, creo que lo comentamos en alguna ocasión anterior, Ariel, estuvimos reclamando a los distintos municipios por lo menos alguna ayuda alimentaria. O sea, nos encontramos con compañeras que inevitablemente están en una situación de emergencia alimentaria. Entonces, por lo menos garantizamos. Nosotros hicimos un listado acá en Granadero Baigorria de reemplazantes que estaban así en esa situación tan crítica, de unos 30 más o menos. Así que bueno, hicimos una gestión con las autoridades del municipio y sí, por lo menos tuvieron la buena voluntad, la buena actitud de reconocer esa situación y los sumaron a la situación de, bueno, lamentablemente de otras vecinas y vecinos, y conseguimos vía el municipio de Baigorria la entrega de 2 partidas de bolsones, y la verdad que estuvieron a disposición para colaborar, pero bueno, insisto, lo que nos interesa, valorando eso sin duda, es el reclamo al gobierno provincial, al Ministerio de Educación, que esté a tono con la situación y que garantice algún ingreso mínimo a estos compañeros y compañeras docentes con títulos que se vienen desempeñando en las escuelas y que hace 9 meses prácticamente no tienen ningún ingreso. Tremendo, realmente. La última, Juan Pablo, ¿avanza el proyecto para aclarar una de las calles de Baigorria con el nombre de Maestro Fuentealba? Está avanzando. La verdad que eso, toda la dificultad de caso está avanzando. Sí, nosotros habíamos presentado el proyecto a principios de marzo con la expectativa de que el 4 de abril, que es el aniversario del asesinato de Carlos, este maestro que murió luchando ahí en la ruta en Neuquén, asesinado por la policía provincial, tuviera el homenaje que le corresponde, y hubiera alguna calle de la ciudad que llevara su nombre. Presentamos el proyecto en algún momento, se lo presentamos a Mario Rosales, el presidente del Consejo, lo recibió bien, y bueno, fue justamente en ese tiempo que empezó la cuarentena, lo tomaron de ahí de la Comisión de Cultura, y después nos comunicamos con Mauro Ferrero Datri, se comunicó con nosotros, y bueno, nos comentó que el proyecto efectivamente estaba avanzando, que había acuerdo entre los distintos bloques, había acuerdo del Ejecutivo, se estaba buscando una calle que sea significativa, que pase por el frente de alguna escuela, esa es la idea. Incluso en algún momento, cuando la situación parecía que mejoraba un poco en relación a la pandemia, valoramos la posibilidad de hacer la imposición del nombre con algún pequeño acto público que pudiéramos hacer para el 11 de septiembre, el día del maestro, pero bueno, lamentablemente la situación en relación a la enfermedad se complicó, así que bueno, valoraron ahí en el Consejo que era mejor no avanzar en estas situaciones, pero bueno, tenemos expectativas
que hay acuerdo político, que la cosa viene avanzando y cuando logremos alguna vuelta a la normalidad, el proyecto se esté concretando. Gracias, Juan Pablo, por atendernos. Gran abrazo. Gracias a ustedes, Ariel, como siempre, y estamos en contacto.